¿Cuántos paneles solares necesita tu nevera? Hoy en Solar Verde lo descubriremos. Bien, lo primero que debemos conocer es el consumo de esa nevera. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Para saber el consumo de esa nevera debemos buscar la placa o la calcomanía de consumo. Por lo menos en este caso, en esta nevera, esta es la calcomanía de consumo, donde están las características de esa nevera. Entonces, aquí nos informa que el consumo mensual promedio de esta nevera es igual a 28.8 kilowatts hora mes. Ese es el consumo mensual en kilovatios. ¿Listo? Vamos a realizar entonces un análisis de esos datos. Si nosotros tenemos que la nevera consume al mes 28.8 kilovatios, significa que si nosotros dividimos ese consumo mensual entre 30, vamos a tener que el consumo diario aproximado es de 0,96 kilovatios hora día. Para calcular nuestra planta de energía solar, debemos de tener este dato en vatios hora día. Para poder convertir estos kilovatios a vatios es muy sencillo. Lo que debemos hacer es multiplicarlo por 1000. Cuando lo multiplicamos por 1000 nos da como resultado 960 vatios hora día. Bien, antes de continuar con el cálculo debemos de tener en cuenta algo que se llama factor de seguridad. El factor de seguridad es del 30%. Para aumentar ese factor de seguridad multiplicamos el consumo diario de esa nevera, que son 960 vatios hora día, por 1.3 para aumentar el 30%. Tenemos como resultado 1248 vatios hora día. Entonces, este es el consumo que nosotros vamos a tener en cuenta como consumo día de esa nevera. 1248 vatios hora día, teniendo en cuenta de que nosotros hemos aumentado un 30%. Muy bien. Entonces, esta es una de las etapas para calcular cuántos paneles vamos a necesitar y cuáles van a ser las características de nuestra planta de energía solar. La selección de la tensión del sistema. Para seleccionar la tensión del sistema, nosotros podemos ver esta recomendación que tenemos aquí. Esta recomendación nos dice que si estamos trabajando de 1 a 2000 vatios, el sistema puede ser a 12 voltios. Si estamos trabajando de 2000 a 4500 vatios de consumo en nuestros electrodomésticos, en este caso que es solamente una nevera, vamos a trabajar a 24 voltios. Si estamos trabajando ya por encima de 4500 vatios, entonces ya se recomendaría trabajar a 48 voltios. Y si ya estamos trabajando con un consumo mucho más alto, pues ya dependería de la capacidad del inversor. Yo les voy a dejar aquí en la descripción un video en donde explico más en detalle cómo calcular la planta de energía solar que vas a necesitar en tu casa. En la descripción del video va a estar. Bien. En este caso específico, como la nevera es superior a 150 litros, recomiendo que trabajemos como mínimo a 24 voltios. ¿Por qué? Porque la nevera tiene algo que se llama un compresor. Ese compresor, cuando arranca, va a tener unos picos de arranque. Cuando un motor tiene un pico de arranque, el consumo de corriente eléctrica en esos segundos va a ser muy elevado. Entonces, si estamos trabajando a 12 voltios, el consumo de corriente eléctrica va a ser mucho mayor que a 24 voltios. Entonces la recomendación es que si ustedes tienen la oportunidad de trabajar con una tensión alta, lo hagan, porque entre más alta sea la tensión en DC, en corriente DC, más eficiente va a ser el sistema. En este caso vamos a seleccionar que la tensión del sistema va a ser a 24 voltios. Bien, para calcular la cantidad de paneles solares, lo que vamos a hacer es tener en cuenta el consumo día, que son 1248 vatios de esa nevera, pues teniendo en cuenta el factor de seguridad,
y lo vamos a dividir entre la hora solar mínima. ¿Qué es la hora solar mínima? La hora solar mínima va a depender del lugar del mundo donde estemos nosotros. Por lo menos la hora solar mínima aquí en Colombia es de 4 horas, es la mínima promedio. Por lo menos en España la hora solar mínima de sol es 2.5 horas. Entonces, dependiendo del lugar del mundo donde ustedes estén, van a buscar en Google hora solar mínima en El Salvador o las hora solar mínima en Estados Unidos. Y ese valor es el que van a colocar aquí. Hemos colocado que el consumo día de esa nevera son 1248 vatios. Lo vamos a dividir entre 4 horas, que es la hora mínima aquí en Colombia promedia. Nos va a dar 312 vatios, que son 312 vatios pico en nuestro banco de paneles. ¿Qué es un banco de paneles? Un grupo. Entonces, en nuestro grupo de paneles tenemos que tener una sumatoria de 312 vatios. Bien, para el segundo cálculo debemos de tener en cuenta, debemos de tener una preselección de la potencia pico de nuestro panel solar, el que vamos a comprar. Por ejemplo, en este caso vamos a tener un panel solar de 230 vatios. ¿Listo? De 230 vatios. Entonces, ¿qué me pide en este caso? Lo que calculamos como potencia en el banco, que es la potencia pico, en el banco de paneles, vamos a dividirlo por la potencia pico del panel que seleccionamos, que en este caso es de 230 vatios. Entonces, nos va a dar como resultado 1.35 paneles, pero nosotros no podemos comprar 1.35 paneles, no, eso es mentira. Entonces tenemos que aproximarlo a 2 paneles. En estos momentos hemos calculado que necesitamos 2 paneles solares para esa nevera, 2 paneles solares de 230 vatios. Vamos a calcular ahora entonces, o a seleccionar el controlador de carga que necesitamos. Vamos a seleccionar el controlador de carga que necesitamos en nuestro sistema. Entonces, el controlador de carga, el que va a controlar el proceso de carga de las baterías, de la energía que están generando los paneles hacia las baterías, vamos a seleccionarlo, es un controlador de carga MPPT. Si queremos conocer un poco más sobre los componentes de energía solar, los diferentes componentes, les voy a dejar en la descripción un video que se llama Sistemas Aislados. Ahí explico en detalle cada uno de los componentes, qué significa MPPT, la tecnología y demás. Para tener en cuenta la selección del controlador, vamos a tener en cuenta la tensión del sistema, que ya la calculamos, que son 24 voltios, y vamos a tener en cuenta la cantidad de paneles que vamos a utilizar y de qué potencia. Por lo menos en este caso, nuestro cálculo nos dio 2 paneles de 230 vatios. Bien, vamos a comenzar a analizar desde los controladores de 20 amperios, pasando por los de 30 o el de 40. Un controlador MPPT y Piver, vamos a ver la ficha técnica de esos controladores y nos vamos a dar cuenta que por lo menos tenemos una característica aquí que se llama máxima potencia fotovoltaica. En este caso, como la tensión del sistema son 24 voltios, entonces aquí está la tensión, miren, 24, 24, 24, 24. Aquí está sobre 12. La tensión en 24 voltios, teniendo como tensión 24 voltios, la potencia máxima que me va a admitir un controlador de 10 es 260. Pero nuestro banco de paneles vamos a tener una potencia de 460 vatios, porque 230 más 230 pues da 460, como son 2. Entonces el controlador de 20 amperios es el que me va a servir, porque como estamos trabajando con una tensión de 24 voltios, me admite hasta 520 vatios, y si estamos utilizando 460, entonces me serviría el de 20 amperios. Pero si el día de mañana ese sistema yo lo quiero agrandar
y quiero comprar más paneles y más baterías para poder conectar a ese sistema de pronto un televisor, una licuadora, un equipo de sonido, bueno, más cosas, que eso lo vamos a aprender en el video que está en la descripción de cálculo ya para viviendas. Entonces yo le recomendaría que trabajáramos un controlador de carga mucho más grande para que en un futuro pudiéramos agregar más paneles. Por lo menos si trabajamos el de 40, pues vamos a poder agregar hasta más del doble de paneles. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una capacidad en el controlador de 40 hasta de 1040 vatios a 24 voltios, ¿qué significa eso? Que si nosotros tenemos 1040 vatios y tenemos paneles de 230, vamos a poder tener hasta más de 4 paneles. Bueno, en número cerrado, el número más pequeño ahí sería 4. O sea, si empezamos con 2 paneles, que fue lo que calculamos acá, más adelante le podemos agregar otros 2 paneles y nos va a permitir crecer. Entonces, yo recomendaría de entrada que colocáramos un controlador de 40. Porque si nosotros trabajamos de entrada con el de 20, el día de mañana queremos crecer, no lo vamos a poder hacer. Es más, nosotros aquí vamos a tener en cuenta otra cosa. Una característica muy interesante es que si nosotros trabajamos con tensiones altas en el banco de paneles, va a ser más eficiente porque la corriente eléctrica que va a llegar va a ser más pequeña, y por ley de Ohm, si trabajamos una corriente eléctrica más pequeña y una tensión más alta, el sistema va a ser más eficiente. Aquí en la descripción también les voy a dejar el video explicando qué son los principios eléctricos aplicados a la energía solar, como ley de Ohm y ley de Watt. ¿Listo? Pero antes de eso, lo más importante que ustedes deben de tener en cuenta, pues es suscribirse al canal. Deben suscribirse al canal, darle like y comentar para que ustedes nos motiven a seguir haciendo videos. Bien, muy bien. Entonces, el controlador que vamos a seleccionar va a ser un controlador IPIVER de 40 amperios que trabaja a 12 o a 24 voltios, pero en este caso vamos a trabajarlo a 24 voltios y vamos a seleccionar el de 40 amperios. El circuito de los paneles vamos a trabajarlo en serie. Vamos a trabajarlo en serie, o sea, vamos a colocar un panel y otro panel. ¿Listo? Conectando el positivo de un panel con el negativo del otro panel. Haciendo eso, vamos a tener entonces en nuestro banco de paneles una serie y un paralelo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a tener 2 paneles y en resumen, como tenemos esos 2 paneles en serie, entonces vamos a tener como resultado 73.6 voltios en tensión, 9.35 amperios, porque la corriente de cada panel no se sumaría, y vamos a tener 460 vatios pico. ¿De dónde saqué yo estos datos? Sencillamente, cuando calculamos el panel, la recomendación es que coloquemos los datos de la ficha técnica del panel. Si nosotros hemos seleccionado un panel de 230 vatios, entonces buscamos la ficha técnica de ese panel Jinko Solar, que es un panel policristalino, y que bueno, ¿qué carajos es un panel policristalino o monocristalino? Eso lo vamos a ver en el video de sistemas aislados que está en la descripción de este video. Si ustedes quieren seguir aprendiendo sobre este tema, apóyenos en nuestro canal de YouTube, y además de eso, en la descripción les voy a dejar mi número de WhatsApp para que se metan en nuestro curso virtual, que es muy económico. Tiene un valor solamente de $25. Bueno, teniendo en cuenta las características de nuestro panel solar, podemos armar nuestro circuito, que van a ser 2 paneles en serie, y vamos a tener como tal estas características en nuestro circuito de paneles solares. Teniendo los 2 en serie, tenemos 73.6 voltios, 8.35 amperios, y la potencia de los paneles se va a sumar despreciando si están en serie o en paralelo. Se suman. Muy bien. Para la selección del inversor hay que tener en cuenta la potencia de nuestra máquina o de nuestro dispositivo. En este caso es una nevera. No sabemos cuál es la potencia por hora de la nevera, no lo sabemos.
sabemos que el consumo día es 1248. Entonces les voy a enseñar algo muy importante. Las neveras no funcionan todo el día, funcionan 8 horas, de 8 horas a 10 horas, dependiendo de su ciclo de trabajo. En este caso vamos a tomar 8 horas, porque es el número menor, para hacer la división de la potencia que podría tener esa nevera. Entonces, 1248 dividido entre 8 nos va a dar 156 vatios. 156 vatios podría llegar a consumir esa nevera por hora ahí conectada. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, el inversor es el que va a aguantar esos picos. Los picos pueden durar 4 segundos, 5 segundos, pero es cada vez que la nevera arranca. Los primeros 5 segundos, cuando arranca el compresor de la nevera, puede llegar a consumir 5 veces la potencia nominal esa nevera. Si la potencia nominal la calculamos sobre 156, en un pico de arranque te puede llegar a consumir 780 vatios esa nevera en un pico de arranque. ¡Wow! 780 vatios, increíble. Entonces el inversor tiene que tener la capacidad de aguantar esos 780 vatios. ¿Cuál es la recomendación que les da el profesor Cristian? Que ustedes multipliquen esos 780 vatios por 2 para que el inversor vaya a trabajar súper relajado. Porque si tenemos por lo menos como conclusión de que el inversor es de 1500 vatios a 24 voltios, ¿por qué a 24 voltios, profe? Sencillo, porque la tensión del sistema es 24 voltios, entonces el inversor tiene que también ser a 24 voltios. Entonces, el inversor que vamos a seleccionar es un inversor de 1500 vatios a 24 voltios. Y si el pico de arranque de esa nevera podría llegar a ser a 780 vatios, pues el inversor va a trabajar muy tranquilo, muy relajado, porque es de 1500. Algo que debemos de tener en cuenta también es la eficiencia del inversor. En este caso, la eficiencia del inversor es del 93%. ¿De dónde pude ver la eficiencia del inversor? Muy sencillo. Lo pude ver en la ficha técnica del inversor. Cuando nosotros calculamos un sistema de energía solar, siempre debemos ver las fichas técnicas de los diferentes elementos que lo integran para validar datos. ¿Listo? En este caso ya hemos calculado que tenemos que utilizar 2 paneles de 230 vatios. Debemos utilizar un controlador IPiber o un controlador MPPT de cualquier marca de 40 amperios a 24 voltios. Y también hemos calculado o hemos seleccionado nuestro inversor, que es un inversor también de la marca IPiber, que es una marca muy buena o una marca más o menos similar, de 1500 vatios a 24 voltios, y debe ser onda pura. ¿Por qué onda pura? Porque vamos a trabajar motores. En el video que está en la descripción, donde explico los diferentes elementos que integran un sistema aislado, les explico cuándo se utiliza onda pura y onda modificada. Pero pues en resumen, los onda puras se utilizan en motores, entonces debemos de seleccionar un inversor de 1500 vatios a 24 voltios, onda pura. Entre más eficiente sea, entre más alto sea el porcentaje de eficiencia, muchísimo mejor. Hay inversores que trabajan con una eficiencia del 95%, 96, 97, entonces muchísimo mejor, porque entre mayor sea la eficiencia, menos pérdida vamos a tener en la corriente que vamos a utilizar del banco de baterías. Muy bien, ya tenemos 2 paneles, un controlador MPPT de 40 amperios y un inversor de 1500 vatios, onda pura. Bueno, muy bien. Ahora vamos a calcular nuestro banco de baterías. El banco de baterías hay que tener en cuenta que la tensión del sistema, en este caso es 24 voltios, vamos a tener en cuenta el consumo día de la nevera, en este caso son 1248 vatios día de consumo, y la eficiencia del inversor, que en este caso son el 93% de eficiencia. Muy bien, vamos a realizar el siguiente cálculo. Esto no es una ecuación, esto es un orden de cálculo, que vamos a tomar el consumo día, lo vamos a dividir entre el inversor, la eficiencia del inversor, y el resultado de esta división lo vamos a dividir entre la tensión del sistema.
Entonces, el consumo día son 1248 vatios, los vamos a dividir entre 0.93, que es la representación del 93%, y esa división nos va a dar como resultado 1342 vatios. Esos 1342 vatios los vamos a dividir entre 24 y eso nos da 55.9 ¿qué? Amperios hora. Sin que lo aproximamos y nos daría 56 amperios hora al 100%. O sea, si nosotros utilizáramos ese banco de baterías al 100%, tendríamos que utilizar una batería o un banco de baterías de 56 amperios, si utilizamos el 100%. Bueno, me voy a adelantar aquí un poquito para una explicación. Si nosotros utilizamos el 100% de ese banco de baterías, miren, el 100%, solamente le vamos a poder sacar 200 ciclos. 200 ciclos. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo puede ser un día. Un ciclo puede ser un día. Si nosotros tenemos que 365 días dura el año y tenemos solamente 200 ciclos y utilizamos 365 en un año, miren que ese banco de baterías no nos va a durar ni un año. Increíble, ¿no? O nos puede llegar a durar más o menos entre un rango de 200 a 400, más o menos un año. Y un año un banco de baterías pues no es nada. Pero si nosotros utilizamos la mitad de ese banco de baterías, o sea que lo descargamos a la mitad, entonces nos va a dar una duración de 1400 ciclos. Entonces 1400 ciclos, utilizando un ciclo día que son 365, vamos a tener casi 4 años de vida en ese banco de baterías. Si ven la diferencia entre menos porcentaje de descarga llevemos las baterías, más ciclos nos va a durar, y más ciclos pues es más años. Si tenemos en cuenta, miren, aquí se me corrió un poquito la pantalla, pero da casi 4 ciclos, 4 años, da casi 4 años. ¿Listo? Bien, muy bien. Entonces, la recomendación es que el banco de baterías lo utilicemos entre menos profundidad de descarga llevemos el banco de baterías, más cantidad de ciclos nos va a dar y más años de vida útil. Bueno, muy bien, vamos a devolvernos ahora acá. Vamos a calcular la cantidad de paralelos. Entonces, para calcular la cantidad de paralelos es muy sencillo. Utilizamos el valor que tuvimos acá en el cálculo anterior, que fue este de acá, 56 amperios al 100%. 56 amperios al 100%, un día de autonomía porque estamos en Colombia. Si estamos en un país donde tenemos unas temporadas como invierno, donde cae nieve, donde las horas de sol son mucho más cortas, entonces ya les recomendaría 2 días de autonomía, pero por lo menos aquí en Colombia las temporadas climáticas no son tan bruscas, entonces podemos utilizar un día de autonomía. La profundidad de descarga es del 50%, ¿por qué? Porque entre menos sea la profundidad de descarga, pues más años le vamos a poder sacar a nuestro banco de baterías. Y la batería que vamos a preseleccionar es una batería de 150 amperios, que es una batería muy comercial, se la recomiendo, 150 amperios. Aquí vamos a hacer el cálculo en el orden que vimos ya con anterioridad, que por lo menos tomamos los amperios día, los multiplicamos por los días de autonomía, o sea, esto de aquí, por 1, lo dividimos entre la profundidad de descarga, que la profundidad de descarga es del 50%, y para representar la profundidad de descarga colocamos 0.5. Y podemos trabajar con baterías de 150 amperios, aquí me equivoqué, 150 amperios. Muy bien, entonces, dividiendo 56 entre 0.5 nos da 112. Y si eso lo dividimos entre la batería de 150 amperios, pues vamos a tener como resultado 0.74. Y como no podemos coger 0.74 de paralelos, entonces lo aproximamos a 1. Entonces nos daría como tal un paralelo. Un paralelo. Muy bien.
Entonces, ahora vamos a calcular la cantidad de series en nuestro banco de baterías. Si la tensión del sistema es 24 voltios y la batería es de 12 voltios, entonces nosotros vamos a tomar la tensión del sistema, que es 24, la tensión de la batería, que es 12, nos va a dar dos baterías en serie. Y si queremos saber la cantidad total de baterías de 150 amperios que vamos a usar, vamos a multiplicar las baterías en paralelo por la cantidad de baterías en serie y nos va a dar 1 por 2, 2 baterías. 2 baterías. Entonces, en resumen, necesitamos para este sistema de energía solar, para esta nevera, 2 baterías, que son 2 baterías, cada batería, la vamos a colocar aquí como una notica, 2 baterías de 150 amperios hora a 12 voltios. Y vamos a seleccionar que sean en gel. ¿Y qué son baterías en gel? En el video de la descripción de abajo, de componentes de un sistema autónomo, les voy a explicar qué son las baterías en gel, cuáles son las baterías AGM, cuál es la diferencia. Y básicamente, en resumen, una batería en gel pues puede llegar a tener mayor cantidad de ciclos que una batería AGM. Por eso les recomiendo la batería en gel. En resumen, para mi nevera, ¿qué necesito yo para esta nevera? Necesito 2 paneles solares de 230 vatios, un controlador de carga de 40 amperios a 24 voltios, un inversor de 1500 vatios a 24 voltios onda pura, y por último 2 baterías de 150 amperios a 12 voltios. Las 2 baterías las voy a conectar en serie para llegar a los 24 voltios. Bueno, muy bien, excelente. Recuerden suscribirse al canal, recuerden ver los videos de recomendación y recuerden seguir llevando la mejor energía en sus proyectos. Cualquier duda que tengan, ahí está mi número, con mucho gusto los voy a ayudar y vamos a seguir promocionando este movimiento de energía solar.